es el director de la revista Prioridades, de nuestra revista misionera para Interamérica, y en este momento queremos escuchar la palabra de Dios. Luego del mensaje vamos a tener alguna sesión de preguntas acerca de la palabra de Dios, acerca de las profecías de este tiempo, que muchas de ellas han ido teniendo cumplimiento. En este momento, Pastor Vladimir, bienvenido, y que la palabra de Dios nos llene en esta mañana. Amén. Muy buenos días para todos, amigos, hermanos que están conectados. Un placer grandísimo para mí tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios y compartir con ustedes alguna palabra que pueda servir de aliento y motivación en un momento tan crítico como el que está viviendo la humanidad. Yo quisiera que podamos iniciar teniendo una palabra de oración. Padre querido, que al abrir tu palabra podamos oír tu voz, que tu palabra pueda traer aliento y esperanza a cada uno de nuestros corazones y que tú puedas, oh Señor, una vez más hablarle a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hace varios días atrás leí una noticia muy triste. Una enfermera italiana, tras trabajar día y noche intentando salvar a otras personas, ella misma fue contagiada con la enfermedad COVID-19. En su angustia por no convertirse ella en un foco de transmisión para otros, imagínese usted, su papel como enfermera es ayudar a que otros sanen, pero ahora al contraer la enfermedad ella misma se había convertido en un posible foco de transmisión para otros y tenía mucho miedo de que en lugar de sanar, ella afectara a otra persona, a un familiar, a un amigo, a otro paciente. Así que ella fue recluida en cuarentena, pero su angustia y su desesperación al saber que tenía esta enfermedad fue tan grande que según ella la mejor opción era quitarse la vida y se suicidó. Ayer yo vi un reportaje de mi país, de República Dominicana, donde una señora junto con otros miembros de su familia en San Francisco lloraba de forma desesperada. Lloraba no solo porque perdió a su esposo, un periodista muy conocido en esa ciudad, sino que lloraba por la angustia, el temor y la desesperación de que ella y los demás miembros de la familia estuvieran condenados, estuvieran enfermos. Y a mí me partió el corazón ver la angustia de esa señora. ¿Cómo es posible que en un mundo que parecía estar viviendo su mejor momento, el mundo estaba estable financieramente, no había grandes conflictos de guerra, la tecnología parecía que tenía la solución a todos nuestros problemas, cómo de repente, de un momento a otro, en cuestión de meses, un pequeño patógeno ha puesto de rodillas a las naciones más poderosas del mundo? Un pequeño patógeno nos ha sumergido en un caos que ninguno de nosotros había podido imaginar. Un pequeño patógeno parece que nos está arrebatando la esperanza. Yo quisiera invitarte a que podamos leer en el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. Un relato que me parece que puede ser muy oportuno para la época en la que estamos viviendo. Éxodo, capítulo 14. Es un relato hermosísimo de la palabra de Dios. De hecho, su contenido
ha servido de inspiración para otras grandes porciones de la Biblia, para otros relatos. Vamos a encontrar salmos, vamos a encontrar en Isaías, en Apocalipsis, en las cartas de Pablo, constantemente alusiones a este episodio de la historia bíblica, porque es uno de los episodios más importantes que tiene la palabra de Dios. Éxodo 14, porque bien Éxodo 14 pudiera ser un prototipo de lo que estamos viviendo en este momento. Y pudiera ser la experiencia no solamente de nuestro mundo, pudiera ser la experiencia de nuestras familias, la experiencia mía como individuo, como persona, que me siento acorralado por distintas circunstancias. Éxodo capítulo 14. Repito, uno de los relatos más hermosos que tiene la palabra de Dios. Podemos dividir Éxodo 14, para que no tengamos que leer todo el capítulo, podemos dividir el capítulo en tres partes. Y en cada una de esas partes está la reacción de los enemigos de Dios, está el discurso de Dios y está la forma en la que el pueblo de Dios reaccionó a esa situación. Y las tres partes son muy fáciles de aprender. La primera es cuando el pueblo está frente al mar. Cuando el pueblo está frente al mar, ahí vamos a ver las acciones del faraón frente al mar, vamos a ver el discurso de Dios cuando estaba el pueblo frente al mar, vamos a ver la actitud del pueblo de Dios cuando le tocó estar en esa posición. El segundo elemento en Éxodo 14 es cuando el pueblo está dentro del mar. Ya no es que está al frente, no, el pueblo decidió entrar, ya está dentro. Entraron también los enemigos y por supuesto también entró Dios. Y el tercer momento de la historia es cuando el pueblo sale del mar. ¿Y qué pasa con Dios y con los enemigos de Dios cuando ocurre ese tercer momento? Así que la historia es muy sencilla. Éxodo 14 presenta tres momentos en la historia de Israel. Un momento, estamos frente al mar. Un segundo momento, estamos dentro del mar. Y un tercer momento, estamos fuera del mar. Yo en lo que más quiero concentrarme esta mañana es en lo que dice Dios, en el mensaje que da Dios en cada uno de esos momentos. Porque en realidad, ¿qué hicieron los enemigos de Dios? No tiene ninguna importancia para nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Imagínate que lo más que nosotros podemos hacer es meter la pata y cometer errores tan grandes como lo que hicieron los egipcios. Pero cuando uno se detiene a escuchar lo que Dios dijo y cuáles fueron las palabras de Dios en cada uno de esos tres momentos, entonces eso nos ayuda a nosotros a saber lidiar la circunstancia que nos toque enfrentar, ya sea que estemos en el mar, ya sea que estamos frente al mar o ya sea que estemos saliendo del mar. Así que vamos a comenzar a leer. Cuando el pueblo de Dios está frente al mar, el pueblo ahora está frente al mar, está en una encrucijada. En un momento en el que ellos debían tomar otra dirección, Dios le dice al pueblo, no, por ahí no. Di a los hijos de Israel que regresen, o sea, iban por un camino hacia el norte, que regresen hacia el sur y acampen, dice el versículo 2, delante de Pi-Hariot, entre Migdol y el mar enfrente de Baal-Zephón. Pero ¿qué pasa? Que cuando el pueblo obedece el mandato de Dios de que se regresaran, cuando el pueblo se regresa, se puso en un camino que parecía no tener salida, porque frente al pueblo estaba el mar. Y dice Éxodo 14, más adelante, cuando presenta la reacción de los egipcios, que precisamente Faraón se llenó de valor, tomó sus ejércitos, tomó sus carros, tomó su gente de a caballo y salió corriendo para perseguir a Israel. Así que ahora Israel no se podía regresar, porque si se regresaba, se iba a encontrar con el faraón y entonces de frente tiene el mar, no ve salida. Y cuando se ve en esa circunstancia, un enemigo que decide, te voy a perseguir, y un mar que está frente a ellos imponente, miren cómo reacciona el pueblo. Versículo número 11.
el pueblo reaccionó así. No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Interesante la reacción del pueblo. Pero este es el pueblo, este pueblo que está diciendo, mejor nos hubiéramos quedado para morir en Egipto. Este fue el pueblo a que durante 10 plagas vio cómo el Señor los protegía de cada una de ellas. Este fue el pueblo que vio la mano poderosa de Dios actuando en favor de los hijos de Israel. Y cuando se ve en un momento crítico, donde humanamente hablando parece que no hay salida, en lugar de recordar todo lo que Dios había hecho en el pasado, en lugar de recordar cómo Dios lo protegió de los piojos, cómo lo protegió de las ranas, cómo lo protegió de los días de oscuridad, cómo los protegió del agua convertida en sangre, cómo protegió a sus primogénitos para que no murieran, el pueblo lo que hace es manifestar su incredulidad y decir, ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque allá estábamos mejor que venir al desierto a morir. ¿Por qué somos tan incrédulos? Si Dios hubiera querido que el pueblo de Israel muriera, pues lo hubiera dejado morir en Egipto junto con como murieron los demás. Hubiera permitido que las plagas los arrasaran. Pero Dios los protegió y los quiere llevar ahora a una tierra de libertad, pero ellos consideran que Dios lo había traído ahí para morir. En un momento de desesperación, la incredulidad sale a flote y el pueblo, en lugar de mostrar fe, manifiesta desconfianza y se queja. Moisés trata de consolar al pueblo. No teman, estén firmes, vean la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy veis nunca más los volverán a ver. Así que Jehová peleará por vosotros y estéis tranquilos. Pero ahora yo quiero que veamos las palabras de Dios. Las palabras de Dios. Dios le dice, cuando el pueblo está frente al mar, cuando el pueblo está ahí, noten las palabras de Dios, versículo 15. Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo el ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán que yo soy Jehová. La orden del Señor fue muy clara. Moisés, no me digas nada. Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que pase el mar. Dile al pueblo que la seguridad radica en que yo abriré el mar. Levanta tu vara y ellos pasarán en seco. Yo no traje a mi pueblo a esta circunstancia para que mueran. Y entonces Dios dice algo que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero dentro de ese discurso divino, Dios dice algo que a mí me deja lleno de asombro. Dios dice, yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y su caballería. Yo me glorificaré. Dios había dicho lo mismo en el versículo número 4. Yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga y entonces seré glorificado en el faraón. Quiero que noten ustedes esa frase. De esa frase, cuando el pueblo se siente agobiado y supone que el enemigo va a obtener la victoria y que el enemigo los va a matar y que ellos van a caer derrotados, Dios se levanta y le dice, tranquilos, tranquilos, ustedes van a pasar
y yo me voy a glorificar, no en ustedes, no en ustedes. Dios no se va a glorificar por la fe de su pueblo. Dios no se va a glorificar por la confianza de su pueblo. Dios no se va a glorificar por la buena conducta de su pueblo. Dios se va a glorificar a través del poder que quiere destruir a su pueblo. Así que el discurso de Dios fue muy claro. Si estamos frente al mar, no es momento para volver atrás. Es momento para avanzar, dar un paso de fe, creer que Dios tiene poder para abrir caminos por donde no hay y escuchar las palabras de Dios. Mi nombre será glorificado por medio de lo que yo voy a hacer con los enemigos. Así que, ¿podemos repasar? El pueblo está frente al mar. El faraón dice, aquí persigámosle, que ahí no hay esperanza para ellos. El pueblo reacciona con incredulidad, con queja, pero Dios se levanta y le dice, marchen, que yo seré glorificado. Primera acción. La segunda acción, entonces, viene cuando el pueblo entra al mar. Dice la Biblia, versículo 21 de Éxodo 14, que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un viento recio oriental que sopló toda aquella noche, y así se secó el mar y las aguas fueron divididas. Noten que aquí hay una acción doble. El mar se secó porque Dios se había pasado toda la noche soplando un viento fuerte para que el mar se retirara y el agua y la tierra quedaran divididas. Pero el versículo 21 dice que Moisés extendió su mano sobre el mar. Entonces, aquí estamos viendo a dos elementos que están actuando en conjunto. Hay un Dios que le dice a Moisés, levanta tu vara y extiéndela. Parecería que el poder está en Moisés, pero toda la noche anterior el viento de Dios había estado trabajando. Así que vemos a Dios y a Moisés actuando de la mano. Versículo 22. Los hijos de Israel, cuando vieron eso, entraron en el mar en seco. ¿Qué hicieron los egipcios? Los egipcios, versículo 23, los siguieron con toda su caballería y dijeron y Jehová, dice la Biblia, que miró el campamento de los egipcios de la columna de nube y trastornó el campamento de los egipcios, quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos. Ok, ya están en el mar. Israel entra. Los egipcios dicen, entremos, pero después que están dentro, dicen los egipcios, tenemos que huir, tenemos que salir corriendo, porque Jehová pelea. Esa era la promesa que Dios le había dado a Moisés. Yo voy a pelear por Israel cuando estaban frente al mar. Pero ahora cuando están dentro del mar, los israelitas están viendo el cumplimiento de esa promesa, porque Jehová pelea contra ellos, los egipcios. Y ahora, noten el discurso del Señor. Dios vuelve a hablar. Pero Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y al oír los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar. El pueblo entró. ¿Qué está haciendo el pueblo dentro del mar? ¿Cuál es la actitud del pueblo? Es interesante. Aquí no encontramos al pueblo hablando, no encontramos al pueblo quejándose, no encontramos al pueblo glorificando a Dios. Aquí vemos a los egipcios que dicen, tenemos que salir corriendo porque no podemos con esta gente porque Jehová está peleando. Y tenemos a Dios diciéndole a Moisés, levanta tu vara, haz que la división que se había hecho sobre el mar se elimine, que las aguas se vuelvan a unir, y ahí en el mar los egipcios quedaron derrotados. Versículo 29 dice
que los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová a Israel aquel día de la mano de los egipcios, y vio Israel los egipcios a la orilla del mar. Y aquí viene el tercer acto. Al ver Israel lo que Jehová había hecho contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyó. Interesante. La historia tiene un final feliz. El pueblo comenzó cuando estaba frente al mar con incredulidad, pero cuando cruzaron el mar, el pueblo finalmente creyó en el Señor. Creyó en el Señor. Así que vemos a un pueblo que pasa de la incredulidad a la fe, a un pueblo que pasa del caos a la seguridad, a un pueblo que pasa de creer que su vida va a perecer de manos del faraón egipcio, a un pueblo que ve la victoria poderosa de Dios. Yo quisiera que recapitulemos y subrayemos algunos aspectos claves de esta historia. Quería darle el marco general, repito, el marco general: 3 acciones, una frente al mar, una dentro del mar, una fuera del mar, 3 momentos: uno donde el pueblo se queja, un segundo momento donde el pueblo marcha tranquilo, un tercer momento donde el pueblo cree y alcanza la victoria, un momento donde los egipcios, llenos de vida y de vigor y de arrogancia, salen a perseguir al pueblo de Dios, entran al mar al perseguir al pueblo de Dios, pero al día siguiente aparecen derrotados. Pero en todo momento, en Éxodo 14, nos encontramos con un Dios que está actuando en favor de su pueblo. Y ahí es donde yo quisiera que nos concentremos en el resto de mi presentación. En ese Dios maravilloso que se sobrepone a cualquier circunstancia y en medio de la tragedia busca la manera de que nosotros podamos entender que Él siempre tiene una solución. Y muchos de nosotros probablemente, oí el informe esta mañana, en un texto que me mandó alguien, ahí estaba el resumen de lo que dijo hoy el ministro de Salud. Son 700 y tantos casos de enfermedad de coronavirus en República Dominicana, pero yo creo que en este momento el mayor problema no es la enfermedad, porque el 99% de los dominicanos no están teniendo problemas con el coronavirus, pero yo creo que el mayor problema de los dominicanos, de los que vivimos en Estados Unidos, de los italianos, de los españoles, el mayor problema que tiene el mundo en este momento es el temor, es el miedo, es el pánico que ha generado este pequeño virus. Constantemente la gente me ha preguntado si yo creo que el COVID-19 forma parte del cronograma profético y si es una plaga de trascendencia apocalíptica. Yo trato de no ser absoluto al responder este tipo de cosas. Yo no soy Dios, no puedo decir si en realidad esto forma parte de un plan divino o si no lo es. No voy a entrar en ese punto. Yo sí creo y estoy completamente convencido que la forma en la que nosotros hemos reaccionado al problema generado por el COVID-19 sí es una señal profética. Entonces, a ver, Pastor Polanco, usted me dice a mí que usted no sabe si el COVID-19 es una de esas pestilencias que Jesús mencionó en Mateo 24 y en Lucas 21 y en Marcos 13 que precedería antes de la segunda venida. No, yo no sé si el COVID-19 es una de esas pestilencias que Jesús dijo que vendrían para el fin del mundo. Ahora, vuelvo y repito, lo que sí yo creo que es una señal del fin es la forma en la que hemos reaccionado.
¿Y cuál es la forma en la que hemos reaccionado? Hemos reaccionado igual a como reaccionó Israel cuando estaba frente al mar, con miedo, con temor, con pánico. Jesús dijo en Lucas capítulo 21, Jesús dijo lo siguiente. Lucas capítulo 21. Entonces, versículo 25, entonces habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente. Yo veo a la gente angustiada. Yo veo a la gente confundida. Pero Jesús sigue diciendo en el versículo 26, los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y entonces, ahí sí yo veo a Jesús prediciendo algo que estamos contemplando con nuestros propios ojos. Jesús sí habló que antes de su segunda venida, la gente estaría con angustia, los hombres quedarían sin aliento por el temor y la expectación. Y eso sí yo veo en la sociedad. Eso sí yo veo en nuestro planeta. Eso sí yo veo en las grandes potencias del mundo, arrodilladas, temerosas, asustadas ante un patógeno microscópico. Tenemos miedo hasta de abrazar y besar a nuestros seres queridos. Tenemos miedo de darle la mano a un amigo. Tenemos miedo de abrir una puerta. Tenemos miedo de tomar una fruta con la mano en un supermercado. Tenemos miedo. Eso para mí sí es una señal profética. Ver a una sociedad que 3 meses atrás se sentía segura y que con toda la arrogancia del mundo manifestaba ese sentido de grandeza, y ver hoy a esa sociedad arrodillada, con miedo, escondida. Estamos frente al mar y vemos a los egipcios venir detrás. ¿Qué opción tenemos? Es para nosotros una opción lo que hizo esa chica en Italia, suicidarse. Es para nosotros una opción llorar con desesperación al ver la indolencia y la falta de atención en nuestras autoridades de salud pública. Hay una realidad. Detrás viene el ejército y de frente tenemos el mar. Estamos acorralados. Pero eso es un motivo para que perdamos la esperanza y creamos que no hay un Dios poderoso que tiene control sobre lo que está pasando en el mundo. Yo quiero decirte a ti que ante un cuadro tan deprimente como el que estamos viviendo, el Dios que abrió un camino seco en medio del mar, el Dios que libró a Israel de los ejércitos del faraón, el Dios que buscó la salida para que el pueblo que estaba lleno de temor cruzara y luego se llenara de fe, es el mismo Dios que hoy puede estar al frente de nuestra vida. Y es el mismo Dios que puede hoy también llenar de esperanza, llenar de consuelo, llenar de ánimo a las personas que estamos llenas de temor por lo que estamos viviendo en la actualidad. Este no es un momento para quejarse. Este no es un momento para desconfiar de Dios. Este no es un momento para buscar un culpable. Este no es un momento para nosotros
comenzar a criticar, a cuestionar y como los israelitas creer que Dios es el culpable y que esto vino como un castigo y que ahora Dios se está vengando de las acciones del ser humano. No, no, Dios no es así. Dios no es así. Este no es momento para culpar a Dios. Este es un momento para que nosotros creamos que Dios tiene una salida. Y la salida que Dios tiene para nosotros es creer. ¿Creer en qué? Creer que Él puede abrir el mar. Creer que Él tiene una solución. Creer que tu caso no ha llegado a un punto donde el Dios que controla todo el universo no pueda ser capaz de controlar esa circunstancia que te está a ti quitando la paz y que te ha llenado de miedo. Este es el momento donde Dios nos está dando la oportunidad no de quejarnos, nos está dando la oportunidad de tener fe. Donde Dios nos está dando la oportunidad de que como Moisés podamos pararnos y decirle a mi vecino, decirle a mi compañero de trabajo, decirle al mundo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová nos dará. ¿Nosotros ver esa salvación? ¿Podemos nosotros confiar en esa salvación? Yo te estoy pidiendo que abra tus ojos más allá de lo que es terrenal. Y no solamente le pierdas el miedo a ese pequeño virus mortal que lo más que puede hacer es quitarte la vida en esta tierra. Pero Jesús fue muy claro cuando Jesús dijo, no temas a lo que puede quitar la vida que tú tienes en el cuerpo. No le temas a eso. Témele a lo que puede quitarte lo que es eterno. Y por más poder que pueda tener el COVID-19, cualquier cosa que pueda hacer sobre mí, sobre ti, sobre tu familia, es temporal. Si es por enfermedad, que te va a tomar 2 o 3 meses recuperarte. Y si te mató físicamente, pues te mató físicamente, pero si tienes la esperanza, si tienes la confianza, si tienes tu fe puesta en el Señor, verás que Dios te dará la salvación. Pero Dios no solamente te va a dar esa seguridad de salvación cuando te resucita en el futuro. Dios te da esa seguridad de salvación ahora. Es interesante. Permítanme, a los que son especialistas en predicación, permítanme salirme un poco de las reglas homiléticas, forzar el texto y decirles a los que me están oyendo, si usted quiere salir más o menos librado de esta situación, quédese quieto. No salga de su casa, no se exponga sin necesidad. No trate de creerse que usted es Superman y que usted es un hijo de Dios y que Dios lo va a proteger y que Dios lo va a librar. No, quédese quieto. Es la mejor manera que usted tiene de salir bien de esta situación. Quédese quieto. Y quédese quieto en este contexto es siga las instrucciones que las autoridades civiles, militares y sanitarias nos han estado recomendando. Quedarnos en la casa. Evitar, someternos al aislamiento social, no estar jugando dominó, ni saludando, ni esto, ni aquello, no. Es una pena como muchos muchachos inconscientes, irresponsables, desafían este momento y en lugar de quedarse quietos en su casa, constantemente vemos los reportes de cómo la policía tiene que andar recogiéndolo y llevándoselo, exponiéndolo en grupos donde la enfermedad encuentra un sitio especial para continuar propagándose. Y al día siguiente liberan a esos muchachos que estuvieron en contacto con cientos y decenas de personas y que pudieron haber estado en un foco de contagio.
Por favor, sigamos la orden que Moisés le dijo al pueblo. Quédense quietos y veremos la mano poderosa de Dios actuar en medio de esta circunstancia. Hay un segundo elemento que yo quiero resaltar, y es esas dos veces que Dios dice en el texto: me voy a glorificar en el faraón. Me voy a glorificar en el faraón. Pero el faraón es un enemigo de Dios. El faraón está persiguiendo al pueblo de Dios. El faraón quiere matar a los hijos de Dios, pero Dios dice: yo me voy a glorificar. ¿Cómo puede Dios glorificarse con un poder que es enemigo a mí? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Jesús dijo en Juan 17, Padre, glorifícate en mí. Eso yo lo puedo entender. Que Dios se glorifique en su Hijo, que Dios se glorifique en uno que es fiel, que Dios se glorifique en uno que le obedece, que Dios se glorifique en uno que cumple su mandamiento, pero que Dios se glorifique en su adversario. Lo que Éxodo 14 nos está diciendo a nosotros es que a veces aquello que quiere convertirse en un elemento de destrucción, Dios lo convierte en algo que glorifica su nombre. Eso indica que aun cuando Satanás quiere hacer algo para destruir el nombre de Dios, para cuestionar el poder de Dios, aún el mismo Satanás puede llegar a ser un instrumento que Dios utiliza para glorificarse. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo el faraón, el enemigo de Dios y de su pueblo, acabó siendo un elemento que provocara que el nombre de Dios fuera glorificado? Es interesante que en las dos veces que en Éxodo 14 se habla de que Dios se iba a glorificar en el faraón, hay una combinación interesante. Versículo 4. Entonces seré glorificado en el faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. La misma expresión se vuelve a repetir más adelante en el versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón. Es interesante porque esa expresión, sabrán los egipcios y sabrá el faraón que yo soy Dios, había aparecido en otras ocasiones en el libro de Éxodo, todas en el contexto del derramamiento de las plagas. O sea, cada vez que Dios derramaba una plaga, lo que Dios procuraba era, bueno, ojalá que con esta plaga esta gente pueda saber que yo soy Dios. Por ejemplo, Éxodo 7:5, tras dice Éxodo 7:5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Otra vez en el capítulo 8, tras la plaga de las moscas, dice en Éxodo 8:22, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. En el capítulo 10, tras la plaga de las langostas, otra vez vuelve a repetirse la idea, para que cuente a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que hice entre ellos, y así sepáis que yo soy Jehová. O sea, todas esas calamidades tenían la intención de que el pueblo, tanto de Israel como los egipcios, conocieran al Señor. Pero cuando vemos eso, nos damos cuenta que las plagas ningunas hicieron
que los egipcios reconocieran a Dios. Lo que vemos es que al final de las plagas, al final de la 10ª plaga, nos seguimos encontrando con un faraón endurecido, con un faraón orgulloso, con un faraón que prepara su ejército para salir a perseguir a Dios. Pero ahora, finalmente Dios dice, esta gente sabrá que yo soy Dios. Y entonces usa la expresión que no aparece en ninguna de las otras ocasiones, y que mi nombre será glorificado. Y noten que al final de este proceso, de este último momento, efectivamente, el pueblo de Israel, al ver lo que Dios había hecho con los egipcios, temió a Jehová y creyó. De manera que las adversidades que el pueblo vio en el mundo, en su mundo de aquel entonces, en Egipto, y la adversidad que el mismo pueblo vio cuando le tocó lidiar con el faraón detrás y el cruce del Mar Rojo, al final de todo, lo que procuraba era llevar al pueblo a tener una relación con Dios, a conocerlo y a que Dios sea glorificado. De manera que si hay algo que una situación de adversidad debe hacer en nosotros, es llevarnos a creer, wow, el nombre de Dios, cuando termine esta prueba, quedará glorificado en mi vida. Porque al final veré que todo esto tenía un propósito especial para mí. En el libro de Romanos, capítulo 8, el apóstol San Pablo va a hacer una declaración sumamente fascinante y maravillosa. Dice San Pablo en Romanos capítulo 8 lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo número 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Por qué puede ayudarme bien en cualquier circunstancia? Me ayuda bien porque al final de esa circunstancia yo conozco a Dios, es decir, profundizo mi relación con Dios, pero el nombre de Dios es glorificado. Porque aún eso que Satanás quiso usar para destruirme, lo que hizo fue ayudarme a tener más fe. Así que Dios no solamente está conmigo antes de entrar al mar, Dios no solamente está conmigo durante mi paso por el mar, Dios no solamente está conmigo al final de mi salida del mar, sino que todos los elementos que van ocurriendo en cada una de esas esferas tienen como propósito que Dios sea glorificado y que yo pueda al final terminar teniendo una mejor relación con Él, porque lo conozco. El Job nos presenta un prototipo muy especial de esa circunstancia. Job dice que le vino todas esas adversidades y toda esa prueba y toda esa tragedia que nosotros sabemos, pero termina Job diciendo en su último capítulo, en el capítulo 42, de oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, Satanás quiso destruir a Job, pero todas esas adversidades lo que hicieron fue que el nombre de Dios fuera glorificado y al final encontrarse con un Job que tenía una fe más fuerte, una fe más robustecida. Eso es lo que veo en la experiencia de Israel. El pueblo que estaba con miedo, al ver la acción poderosa de Dios, Dios es glorificado y su pueblo termina siendo un pueblo de fe. ¿Acaso no tiene que ocurrir lo mismo con nosotros? Pero la reacción natural en nosotros es que cuando nos vemos en una situación que humanamente hablando parece no tener salida, nosotros lo primero que nos viene a la mente es, Dios no está conmigo, Dios se olvidó de mí, ya no es necesario creer, ya no tengo que confiar. Y entonces tratando de encontrar una solución a eso, terminamos como esa muchacha de Italia, poniendo fin a nuestra vida. Ojalá que en medio de tu circunstancia de manera personal y que en medio de la circunstancia por la que está atravesando el mundo, nosotros podamos al final de todo ver
que el nombre de Dios fue glorificado en nuestras vidas y que podemos decir, ahora conocemos mejor a Dios. Por último, hay una combinación en Éxodo 14 de eventos milagrosos y extraordinarios con acciones humanas y ordinarias. Y es interesante esa combinación doble de lo extraordinario y lo ordinario. Una acción ordinaria. Moisés levanta tu vara. Y Moisés, por la orden divina, agarró y levantó su vara. Una acción extraordinaria. Dios soplando para que el mar se abra. Una acción ordinaria. El pueblo entra al mar y marcha, camina. Una acción extraordinaria. Versículo número 10, versículo número 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, hablando de la nube. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Noten, una acción ordinaria, el pueblo va pasando. Pero esa misma acción que para Israel es algo ordinario, caminar, también es una acción milagrosa. La nube a Israel le da luz, pero la misma nube a los egipcios le da oscuridad. La mismita, no eran dos nubes. Pero detrás del paso ordinario del pueblo hay un Dios que está obrando un milagro. Una acción ordinaria. Dice el texto, versículo 25, que además quitó las ruedas de los carros de los egipcios. Quitarle la rueda a un carro, una acción ordinaria, una acción extraordinaria. Dios estaba allí peleando por su pueblo. Vemos entonces que en medio de lo ordinario, Dios va ejecutando acciones extraordinarias, pero ese poder maravilloso de Dios se manifiesta cuando los hijos de Dios hacemos la parte ordinaria que nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca marchar. No hay ningún poder, no hay ninguna virtud, no hay ninguna magia en eso. Nos toca marchar. Pero esa marcha de fe es lo que da paso al evento extraordinario, el Dios que abre el mar. ¿Qué nos toca a nosotros? Levantar una simple vara, alzarla, pero alzar esa vara ordinaria es lo que da paso a que la acción extraordinaria y maravillosa de Dios se ejecute. Estamos viendo entonces que en Éxodo 14 hay una combinación de el extraordinario poder divino con las acciones ordinarias que nos toca realizar a nosotros como seres humanos. ¿Qué te ha pedido a ti Dios? El libro de Miqueas, capítulo 7, dice, hombre, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Que andes humildemente delante de tu Dios, que actúe con misericordia, que sea justo. Todos sabemos lo que Dios nos ha pedido. Y creo que en un momento como este, Dios nos está dando una maravillosa oportunidad para que hagamos lo que Él nos ha pedido. Y cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, entonces le damos paso y oportunidad para que Él pueda hacer las grandes maravillas que quiere realizar en nuestras vidas. Pero a veces queremos ver a un Dios que obra cosas maravillosas, pero no queremos hacer nosotros las partes ordinarias que nos toca. Y yo quiero que tú sepas que el éxito en la vida va a depender de la unión de esos dos poderes, de la unión de esas dos fuerzas, lo ordinario con lo extraordinario, lo humano con lo divino, lo mortal con lo inmortal, lo débil con lo que es realmente fuerte. Cuando esos dos elementos se unen, el mar se va a abrir y tus más grandes enemigos quedarán tendidos en el mar y tú podrás cruzar al otro lado y cantar
como dice Apocalipsis capítulo 14, el cántico de Moisés y del Cordero. Yo quiero, Señor, estar ese día allí. Yo quiero entonar ese canto de victoria. Y yo quiero comenzar a entonar ese canto de victoria ahora, Señor. Porque yo quiero que en medio de esta circunstancia, mi corazón pierda el temor y se llene de fe, se llene de la seguridad de que el Dios que pudo abrir el mar es el Dios que también puede controlar ese pequeño patógeno que nos ha quitado la paz a más de uno. Hermanos queridos, que Dios nos ayude a confiar. Que Dios nos ayude a creer que siempre habrá una solución a nuestros problemas. Que Dios nos ayude a tener la seguridad de que para nosotros el mar siempre estará abierto, porque tenemos un Dios que con poder ejerce su soberanía y su dominio sobre todo lo que ocurra en la tierra. Que Dios nos bendiga. Agradecemos de todo corazón al pastor Vladimir Polanco por este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Creo que hemos sido bendecidos, doctor, ¿verdad? Poderoso, puntual y absolutamente sin desperdicio la intervención, pastor. Bueno, en este momento nosotros vamos a entrarle de una vez, doctor, al pastor Polanco. Hay algunas preguntas que se han estado generando y vamos a esperar que usted comience, doctor. De paso, debo decir algo. El pastor Vladimir Polanco, nosotros estamos orando para que el coronavirus se detenga, pero en agosto esperamos no tener síntomas de coronavirus porque el pastor Vladimir Polanco es el evangelista del evangelismo juvenil de la Iglesia Central de San Pedro. Si Dios quiere, ahí estaremos. Si Dios quiere, Dios va a querer eso. No tendremos corona por aquí ya para ese momento, pastor Polanco. Un saludo afectuoso de mi parte. Un saludo, doctor, un saludo. Siempre. Doctor, adelante usted con las primeras. Sí, la gente se pregunta, pastor, en medio de estos momentos de crisis, situaciones, ocurren tantas cosas. Antes los eventos relevantes ocurrían muy distanciados en el tiempo y ahora tantas cosas de manera constante. ¿Cómo determinar qué parámetro podría tomarse en cuenta para arribar a la conclusión, esto viene de Dios, esto viene de los hombres, esto es acciones irrelevantes de los hombres, esto es una cuestión extraordinaria que tiene que ver con lo que Dios ha dicho y con los eventos finales? Muy buena pregunta, doctor. Usted utilizó una palabra interesante. Porque Jesús en su discurso profético siempre habló de que habrían guerras, rumores de guerras, vendrían plagas, pero en varias ocasiones Jesús dijo, pero todavía no es el fin. Y repetía lo mismo y decía, pero todavía no es el fin. Porque en realidad estos elementos han formado parte de la historia humana. De hecho, a principios del siglo XX, 1920 más o menos, hubo una pandemia mucho más mortífera que esta, mató millones de personas. Antes habíamos tenido la pandemia de la peste negra o la peste bubónica durante la Edad Media, que prácticamente se llevó a la mitad de la población de aquel entonces. Así que el mundo ha lidiado con enfermedades mucho más terribles. De paso, yo siempre he creído que sin quitarle méritos ni seriedad a lo que estamos viviendo con el coronavirus, es evidente de que hemos tomado con mayor seriedad este problema porque está afectando a las grandes potencias del mundo. Pero diariamente se mueren más personas por falta de comida, por desnutrición, de las que se mueren por coronavirus. Diariamente se mueren más personas de depresión de las que se mueren por coronavirus a nivel a nivel mundial. Y nadie anda preocupado por la desnutrición de los niños en África. 8,000 niños mueren diariamente por falta de comida en todo el mundo. 800,000 personas mueren por problemas de depresión en el planeta, y nadie considera que la desnutrición o la depresión son plagas apocalípticas.
pero las redes sociales, las noticias, y que, hombre, es Italia, es China, es Estados Unidos, es Alemania, es Europa, es España, es Inglaterra. O sea, no estamos hablando de Zambia, ni de Guinea Ecuatorial, ni de Mozambique. Estamos hablando de las grandes potencias del mundo que están siendo doblegadas por este virus porque le ha afectado en términos económicos, y eso hace que haya tenido mucho mayor trascendencia y vigencia en los medios de comunicación. Pero la palabra clave aquí es la frecuencia con la que este tipo de cosas, llámese desastres naturales, llámese enfermedades, llámese epidemias, caos, están sucediendo en nuestro mundo. Eso nos pone a nosotros, como dijo Jesús, a la expectativa de que algo puede pasar, de que algo puede pasar. Ahora bien, Jesús fue muy claro de que solamente hay una señal que marca el fin del mundo, solo una. La demás pueden ser principios de dolores, la demás es, bueno, estamos cerca, pero todavía no. Pero hay una señal que es la que marca el fin del mundo, y es la predicación del Evangelio. Y será predicado el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin, dijo Mateo capítulo 24, 15. En Apocalipsis 14, después de la predicación del mensaje de los 3 ángeles, vemos que se le dice a Juan en Apocalipsis 14, del 14 en adelante, que la tierra está lista, que la mies está madura y que por lo tanto ya se puede hacer la cosecha. Y una vez se realiza la cosecha, entonces el Hijo del Hombre está listo para pisar el lagar. Vimos la semana pasada cuando estudiamos Daniel 11 que ante el avance poderoso del rey del norte, que atacó al rey del sur, que atacó a las naciones del mundo, que conquistó la tierra gloriosa, dice Daniel 11, pero noticias del oriente lo turbarán. Esas noticias del oriente es la proclamación de la segunda venida de Cristo. Entonces, si realmente nosotros queremos saber si el fin del mundo está cerca, lo que deberíamos es preguntarnos nosotros mismos, no preguntarle a la iglesia ni al mundo, no, preguntarnos nosotros mismos, ¿soy yo uno de esos que está predicando el Evangelio? Yo creo que esta situación, de una u otra manera, ha despertado en nosotros la conciencia y la importancia de poner la mira en las cosas de arriba. Y creo que en ese sentido, como acabo de decir, en las cosas malas que pueden estar ocurriendo a nuestro alrededor, Dios acaba glorificándose, porque son muchas las personas que se han dado cuenta, pastor y doctor, que, wow, tengo una ropa bonita, pero no me la puedo poner porque no puedo salir a la calle. Tengo un carro valiosísimo, pero tiene que estar parqueado porque no puedo usarlo. Tengo mucho dinero en el banco, pero ¿de qué me sirve cuando veo que el coronavirus le ha dado a las personas sumamente importantes? O sea, este virus nos ha hecho entender que somos iguales. No somos iguales. Que usted puede ser el príncipe de Inglaterra y allá le cae el virus. Que usted puede ser el primer ministro de Gran Bretaña, de Reino Unido, y allá le cae el virus. Usted puede ser un senador, un diputado, usted puede ser una persona normal. El virus nos ha dicho, todos somos iguales. Pero el virus nos ha dicho también, hey, eso que tú consideras de tanto valor, ¿ves que no te sirve de nada? ¿Ves cómo lo que tú creías tener seguro ahora está a punto de perderlo? Entonces, eso hace que la gente pueda mirar a lo que es eterno. Y yo creo que eso ha sido una oportunidad también que ha hecho que Dios se esté glorificando en medio de esta circunstancia, porque más de uno ha comprendido que tiene que comenzar a fijarse en las cosas que son realmente importantes, las cosas que realmente tienen valor, y son, como decía Facundo Cabral, las cosas que no se pueden comprar con el dinero. Y hay algo que usted no puede comprar con el dinero, y es la vida eterna, es la fe en Jesús. Entonces, creo que esto nos ha dado a nosotros un escenario muy bueno para impactar a la gente con el Evangelio, que es lo que realmente puede marcar una segunda venida. Por otro lado, con respecto a la segunda parte de la pregunta del doctor,
a veces uno entrar en la discusión de si viene de Dios o no viene de Dios, entraríamos en un terreno donde la razón humana es muy limitada. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Job, que tú y yo hoy sabemos que quien orquestó ese ataque y esa plaga que casi mata a Job fue Satanás. Pero sus amigos y el propio Job creían que eso lo había hecho Dios. En el libro de Juan encontramos a Jesús que le preguntan, Señor, ese hombre que está ciego, ¿es ciego porque él pecó o porque pecaron sus padres? Y Jesús le dice, no, ni por una cosa ni por la otra. Él está así para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, llegar al punto de decir, esto viene de Dios, esto viene de Satanás, es entrar en un terreno donde nosotros no estamos en capacidad. Ahora, lo que sí nosotros podemos es, ya sea que sea una plaga orquestada por Dios, o ya sea que sea un castigo divino, que vuelvo y repito, no me atrevo a decir si es una cosa o la otra. Lo importante es que en ambas ocasiones, sea por venga de Dios o sea que venga de Satanás, en cualquier esfera o cualquier circunstancia, el nombre de Dios pueda ser glorificado en nuestra vida y al final nosotros podamos tener con una confianza y una fe mucho más robusta en el Señor. Entonces, no tendría mucho sentido tratar de encontrar de dónde viene lo que estamos viviendo en este momento. El sentido sería, ok, ¿para qué ocurre esto? ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene Dios? Y como acabamos de ver, lo que Dios anda buscando es que la gente lo conozca y tenga una mejor relación con Él. Y yo creo que eso, el coronavirus lo puede lograr. Y lo está logrando. Sí, correcto. Gracias, pastor. Adelante, pastor Rodríguez. ¿Qué tiene por allá? Pastor Luis Alberto. Sigo aquí entonces con el... Ok, perfecto. Ok. Adelante, adelante, pastor. Por ahí. Sí. Hay una preguntita que escribieron y es sobre el texto de Isaías 26:20, pastor. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. O sea, la pregunta es, ¿tiene esto algo que ver con lo que está pasando actualmente? Directamente no, porque Isaías 26:20 forma parte de lo que los teólogos llaman el pequeño apocalipsis de Isaías, que va desde el capítulo 24 hasta el capítulo 28. Toda esa sección de Isaías está hablando de la venida del día grande de Jehová, el día cuando el Señor iba a devastar la tierra. Entonces, por supuesto, Isaías no estaba teniendo en mente lo que estamos viviendo. Pero, como dije durante la presentación, a veces uno puede, la palabra de Dios, dice Hebreos 4, es viva y eficaz. Y es más cortante que una palabra de doble filo. Así que un texto que en un momento determinado fue dado para una situación concreta, puede tener vigencia y valor en una situación distinta a la que el profeta lo mencionó. El profeta está hablando del castigo que iba a venir sobre las naciones en su tiempo. Está hablando de una acción directa de Dios. Yo no creo que en esta coyuntura nosotros estemos viviendo una situación similar a la que describe Isaías 24 al 28 en ese pequeño apocalipsis. Ahora, yo sí creo que ese consejo que el profeta Isaías está dando es oportuno. Y no es porque Isaías esté profetizando las circunstancias que nosotros estamos viviendo, no, pero el consejo es válido. Y en ese sentido es que la Biblia tiene tanta vigencia en pleno siglo XXI. Quizás mucha gente ignora que este modelo que las naciones han estado aplicando, un modelo de cuarentena de 7 días y de 14 días y luego volver a revisar el modelo para aplicarla, fue un modelo que Dios estableció en el libro de Levítico, capítulo 14, para precisamente lidiar con las enfermedades contagiosas. Entonces, son situaciones que se pueden aplicar al coronavirus,
al COVID-19 que estamos enfrentando ahora, pero que evidentemente cuando la Biblia habló de ella no estaba hablando de esta enfermedad. Pero yo creo que esa declaración de Isaías nos vendría bien. Andemos, cerremos las puertas y nos escondamos un poco por un momento hasta que pase lo que estamos viviendo, pero evidentemente no es un texto que originalmente tenía como sentido primario lo que estamos viviendo ahora, pero bien se puede aplicar a las circunstancias por las que nosotros estamos atravesando. Muy bien. Doctor. Pastor, usted es un hombre muy relacionado con el término prioridades. Para nuestros oyentes y personas que están siguiendo esta transmisión, recordar que estamos hablando con el director de la revista Prioridades. Entonces, hablando de prioridades, ¿cuáles serían, en resumidas cuentas, las prioridades de la iglesia o las prioridades de cada persona de manera individual en este momento crucial y una vez se haya, vamos a decir, aplacado esta crisis? De paso, Glass, ya que mencionas prioridades, estamos en este momento ya en la fase final de un número especial de prioridades dedicado al tema del coronavirus. Muy importante. Ya está, solamente está pendiente el editorial que lo está escribiendo el doctor Elmo Rodríguez, el director del programa Clínica Abierta, donde muchos especialistas del área médica y del área de la salud y del área espiritual están tratando de ayudarnos a nosotros a lidiar con eso. De paso, antes de dar la respuesta a la pregunta, menciono nuestras tres áreas porque si nosotros nos fijamos, nos hemos estado concentrando en el aspecto médico del problema del coronavirus. Pero hay un aspecto mental que también está generando el coronavirus que no le estamos prestando mucha atención. Y por supuesto está el aspecto espiritual. Entonces, en esa revista estamos enfocando las tres dimensiones del problema. La dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Así que dentro de poco va a estar en las manos de miles de personas un material que yo creo que estaría llenando un espacio muy importante en la forma en la que debemos ver esa enfermedad. Y como usted sabe, pastor, este campo, esta iglesia central de San Pedro de Macorís, el pastor Luis Alberto Rodríguez, que dirige la iglesia, y por decir algo más, este servidor de usted, somos distribuyentes permanentes de la revista Prioridad, y qué bueno que nos da esa primicia, porque la iglesia, los hermanos, estaremos todos prestos para masivamente colocarla en tantas manos como sea posible. Qué bueno, Dios bendiga ese proyecto, padre. Qué bueno. Y felicito muchísimo a la iglesia de San Pedro, que ha estado muy activa en el tema de la distribución de la revista Prioridades. Entonces, con respecto a tu segunda pregunta, yo creo que como esa famosa declaración de Leonard White, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la forma en la que el Señor actuó en el pasado. Quizás nos ayudaría mucho a nosotros y nos vendría muy bien pensar cómo actuó la iglesia y los cristianos en momentos en el que una plaga o una peste azotó a la humanidad. Y me viene a la mente el tiempo cuando Lutero, en medio de la Reforma Protestante, 1517, tuvo que lidiar con un nuevo brote de la peste bubónica. Y cuando le preguntaron a Lutero cuál debía ser la actitud de la iglesia ante ese brote de la peste negra, Lutero dijo cosas sumamente interesantes que tienen una vigencia, pero como si estuviera diciéndolo un pastor o un líder del siglo XXI. Lutero dijo, en resumen, la declaración que él hizo en esa carta que escribió al obispo Jess, dijo lo siguiente: con respecto a lo que usted me dice del surgimiento de la plaga aquí en Wittenberg, yo he tomado las siguientes decisiones. La primera decisión que tomó Lutero fue, me voy a cuidar a mí mismo. Me voy a cuidar a mí mismo. Y yo creo que el primer deber del cristiano, el primer deber de un seguidor de Dios es cuidarse a sí mismo.
Cuidarse a sí mismo, porque el mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo tengo que amarme a mí, tengo que cuidarme a mí. Y al cuidarme a mí, estoy cuidando de mis seres queridos, estoy cuidando de mi esposa, estoy cuidando de mis hijos, estoy cuidando de mi papá, de mi mamá, de mi tío. O sea, es mi deber, para evitar el contagio, cuidarme yo. Y como cristiano, también es mi deber acatarme, a respetar las órdenes de las autoridades superiores, tal y como dice Pablo en Romanos capítulo número 13. Entonces, yo creo que como cristianos deberíamos ser los primeros en tener una actitud de respeto hacia nuestra vida, hacia la vida de nuestro prójimo y hacia las autoridades religiosas. Es una insensatez, y perdónenme que lo diga de esa forma, es una insensatez que algunos quieran insistir en que no, hay que abrir las iglesias y que eso es falta de fe y que vámonos y reunámonos. No, 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 es una insensatez caer en ese tipo de cosas, caer en ese tipo de cosas. Así que ese es mi primer deber. Decía Lutero, mi segundo deber es ayudar a mi prójimo. Pero noten, el primero era cuidarme yo. El segundo es, déjame ayudar a mi vecino y a mi hermano. Ayudarlo, quizás orientándolo, diciéndole a él cómo debe lidiar con la situación, ayudándole, extendiéndole una mano solidaria. Yo creo, Pastor Blas y Alexis, que también está ahí en sintonía, veo también que el Pastor Jorge Luis Rodríguez está con nosotros. Yo creo que es una oportunidad maravillosa para que la iglesia dé una muestra del lado humano, y que podamos ir en auxilio de la gente que vive del día a día y que está en necesidad. Yo creo que no debemos encerrarnos en nosotros mismos, ocultarnos en nuestras habitaciones y olvidarnos del hermano que vive del día a día y que si no trabaja hoy, no come mañana. Yo creo que es un momento oportuno para que seamos solidarios, para que extendamos la mano al más necesitado, sea de la familia de la fe o sea de nuestra comunidad. Y creo que un tercer elemento muy valioso en esta coyuntura es aprovechar esta circunstancia para explicarle a la gente la importancia que tiene apegarnos a las leyes que Dios estableció para el cuidado de la salud. Cada vez más, los científicos están completamente convencidos de que este brote fue resultado de la ingesta de un animal que la Biblia prohíbe su consumo. Si los seres humanos nos hubiéramos apegado a las leyes que establece Levítico 11 y Deuteronomio 14, nos hubiéramos evitado un caos tan grande como el que estamos sumergidos. Entonces, debemos llamar la atención de la gente a eso. Debemos llamar la atención de la gente, de cómo la Biblia nos manda a nosotros a cuidar el cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo, y entonces es un momento oportuno para que como adventistas, en este caso, nosotros podamos decirle a la gente, aquí hay un mensaje de salud que Dios tiene y que puede ayudarnos a nosotros a darle al mundo la oportunidad de tener una mejor salud. Creo que también es un momento oportuno para nosotros recordar que este tipo de problemas no reconoce fe religiosa ni condición social. No es un momento para que los adventistas nos sintamos, sí, nosotros somos héroes, yo soy vegetariano, yo sigo la reforma pro salud, también eso no me va a dar. Uno de los momentos más angustiosos que yo he vivido de esta circunstancia, porque en la medida en la que la enfermedad se va acercando a ti, uno va sintiendo los estragos de la misma. Ayer yo me enteré, por ejemplo, 5 colegas de nosotros, 5 pastores, que están en la ciudad de Nueva York, que en este momento se ha convertido en el principal foco de infección de todo el mundo, porque ya en Wuhan, cuando comenzó en China, los chinos han logrado controlarlo, pero Nueva York está
decía el gobernador de la ciudad ayer, a un punto de colapsar el sistema de salud. Entonces, tenemos allí un grupo de hermanos, tenemos pastores que tienen que estar ministrando, que tienen que estar llevando alimento, coordinando esfuerzos, y que lamentablemente 5 de nuestros colegas pastores están infectados. Y los 5 son dominicanos. Los 5 son dominicanos, incluyendo gente muy, muy cercana a mí, por la que pido que oremos de manera muy especial por ellos. En España, por lo menos hay reporte ya de 3 adventistas que han muerto por causa de la enfermedad. Entonces, no es un momento para creer que como tenemos fe y somos hijos de Dios, somos inmunes. No, no somos inmunes. No somos inmunes, podemos vernos expuestos a esta enfermedad, y yo creo que es momento para ser prudentes, tomar las medidas del lugar, para ayudar a nuestro prójimo y para tratar de que la gente conozca mejor el mensaje de salud que Dios nos ha dado a nosotros. Bien. Hay 2 preguntas en una o dos, podemos decir más bien. La número 1, en el calendario profético, ¿dónde estamos? O sea, hay una serie de eventos, de cosas que deben ocurrir. ¿Dónde estamos ahora mismo? Y número 2, ¿cuál es el papel mío como cristiano en este tiempo final? O sea, puedo seguir detrás de las noticias, detrás de los eventos, pero el papel mío como cristiano, ¿dónde yo como cristiano debo poner mi enfoque en este momento? Ya. Bueno, yo creo que los adventistas tenemos muy claro el panorama en el que nosotros vivimos. Lo acabamos de estudiar este trimestre. Daniel 2 nos dice a nosotros que estamos viviendo en la etapa que es previa a la entrada de esa piedra que será lanzada no con mano humana y que destruirá nuestro mundo. Daniel capítulo 7 nos enseñó que estamos viviendo en el momento en el que se está llevando a cabo un juicio en el cielo. Daniel capítulo 8 nos enseñó que estamos viviendo en la última etapa del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Vimos la semana pasada, cuando estudiamos Daniel 11, que estamos viviendo en el momento donde el rey del norte, las fuerzas espirituales adversas a Dios, y el rey del sur, los poderes seculares, están en una batalla para ver quién va a controlar la vida humana. Apocalipsis 14 nos dice que estamos viviendo en el tiempo en el que se debe dar el mensaje de los 3 ángeles, así que para nadie es un secreto que estamos viviendo, para usar la frase de Pablo, en los fines de los siglos, en la última etapa de la historia humana. En realidad, cuando uno analiza el cronograma profético y las cosas que deberían ocurrir antes de la segunda venida, uno se da cuenta que faltan muy pocas cosas. Si nos vamos a Apocalipsis 13, podemos ver que falta la completa unidad de la bestia del mar con la bestia de la tierra para que juntas puedan impulsar una serie de leyes que tendrán como propósito imponer el domingo como día de reposo y quitarle los derechos a los verdaderos seguidores de Dios de adorar conforme a los dictados de su conciencia. Eso es un capítulo que está pendiente. El otro capítulo que está pendiente tiene que ver con la predicación de la palabra. Y yo creo que de la predicación de la palabra, y eso tiene que ver con la segunda parte de la pregunta, pastor, de la predicación de la palabra se va a desprender todo lo demás. Miren, hermanos, en este momento hay mucho sensacionalismo en las redes sociales. Mucha gente tratando de, algunos con buena intención de alentar al pueblo y otros con mala intención de crear un alboroto innecesario. Ya he visto que algunos han tomado y han sumado el significado de las letras en número de la palabra corona y le da 666, y ya han estado adventistas diciendo que el coronavirus es el 666. Por Dios, eso es totalmente ilógico. Que el llamado de Trump para que se tuviera un domingo como Día Nacional de Oración hace un par de semanas, que ya eso era un preámbulo a la ley dominical. Por Dios, es que Trump es protestante, es presbiteriano.
¿Qué otro día iba a decir Trump que se orara? Iba a decir viernes como musulmán, o iba a decir sábado como los adventistas y los judíos. No, él parte de su propia realidad, el domingo, pero el Día Nacional de Oración hay todos los años en Estados Unidos. Los evangélicos y los católicos están todos los domingos orando. O sea, ver que el presidente diga, este domingo vamos a declarar como Día Nacional de Oración, ver en eso como un preámbulo de una ley dominical es absurdo y revela un poco entendimiento de cómo Apocalipsis 13 y el conflicto de los siglos presentan el establecimiento de una ley dominical. El doctor Gutiérrez, que es especialista en leyes, entiende bien este asunto. Apocalipsis habla de una imposición de una ley y el conflicto de los siglos lo explica como una ley que es promulgada por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, no me diga usted a mí que en este momento en el Congreso de los Estados Unidos se está discutiendo un tema de ley, se estaba discutiendo la aprobación de un paquete de ayuda económica de $2 billones para tratar de que la economía se mantenga a flote, pero no está el tema de una ley dominical en las discusiones que se están llevando a cabo en este momento entre las naciones. Algunos se alborotaron que el presidente Danilo Medina habló de que necesitamos un liderazgo global eficaz y que ya con eso Danilo Medina estaba poniéndose en sintonía con ese liderazgo global que menciona Apocalipsis 13. Señores, Danilo no estaba hablando de un liderazgo global en términos religiosos, que es el que habla Apocalipsis 13. El presidente Medina está hablando de un liderazgo global que puede enfrentar la pandemia con la que el mundo está atravesando. Pero no está hablando de un líder absolutista como el que presenta Apocalipsis capítulo 13. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no ver más allá de lo que realmente está pasando. Entonces yo creo que lo importante en este caso es que como cristianos podamos primero mantener la fe en un contexto donde la regularidad de nuestra forma de adorar se ha visto alterada, que podamos mantener la fidelidad, que podamos tomar una actitud de oración por el mundo, pidiéndole a Dios que intervenga, que sane, que su mano poderosa pueda permitir que los científicos desarrollen una vacuna, que su mano poderosa pueda hacer que la propagación pueda disminuirse, porque nosotros estamos llamados a dar un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza es más difícil que pueda llegar a la gente en medio de una situación caótica como la que estamos atravesando. Entonces, nosotros necesitamos que el mundo recupere su ritmo y que con mayor ímpetu y con mayor compromiso nosotros como cristianos podamos dedicarnos a la tarea de predicar el evangelio, porque es la predicación. Son las noticias del Oriente, de ese Oriente de donde vendrá el Señor Jesús a instaurar un nuevo orden de cosas en este planeta. Esas noticias son las que hará que la gente conozca el sábado. Y cuando la gente conozca el sábado, podrá enfrentar una ley dominical. Esa noticia es lo que va a hacer que la iglesia pueda salir a predicar el fuerte pregón. Esa noticia es la que va a provocar un zarandeo dentro del pueblo de Dios. Entonces, es la predicación de la palabra lo que puede hacer que los eventos proféticos que están pendientes se cumplan. Pero si nosotros tomamos una actitud pasiva de nos quedamos mirando los acontecimientos, pero no tomamos nosotros una parte activa en esos acontecimientos, entonces no estamos cumpliendo con nuestro deber. Por último, con respecto a esa pregunta, hay una declaración, una de mis citas favoritas de Elena de White. Está en la página 135 de la edición antigua de Patriarcas y Profetas. Cuando Abraham y Dios están hablando sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Abraham comienza a interceder por Dios, Señor, y si hay 100 justos, y si hay 50, y si hay 10. O sea, Abraham no es el que está diciéndole a Dios, destrúyela, Señor, mándale más fuego. Y si tú tenías 10 libras de azufre, ponle 1000 libras de azufre, porque esa gente corrupta tiene que ser quemada y castigada. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a castigar a Sodoma, Abraham toma una actitud de intercesión por Sodoma, pidiéndole a Dios que mientras haya un gusto en Sodoma, su misericordia se manifieste. Entonces, comentando esa experiencia, Elena de White dice lo siguiente: cada día termina el tiempo de gracia para algunos. A cada hora muchos pasan más allá del alcance de la misericordia divina. Pero ahora viene lo interesante para mí. Ella me pregunta,
¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? Es decir, si yo creo de verdad que viene una ley dominical, que ya Trump la va a firmar, que Danilo está hablando de un nuevo orden mundial y que el mundo se va a acabar, ok. La mejor forma en la que realmente se demuestra que yo creo eso, dice ella, ok, ¿y tus brazos están haciendo algo para sacar a esos pecadores que serán destruidos? ¿Dónde están, termina la cita diciendo, las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de la pavorosa destrucción? Entonces, no es solamente ver noticias, que es correcto. Debemos estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo para que, como el cuento aquel del hombre que andaba con el zapato buscando a cuál muchacha era que le servía el pie, tenemos que andar con el zapato leyendo la noticia del mundo a ver cómo las profecías van calzando y cumpliéndose en medio de los eventos actuales. Tenemos que estar pendientes de eso, pero tenemos que estar pendientes de la parte que nos corresponde a nosotros. Extender la mano para sacar a los pecadores de la pavorosa destrucción y alzar la voz para que la destrucción no llegue sobre esas personas y les sobrevenga sin que ellas hayan tenido la oportunidad de haber escuchado un mensaje de salvación. Así que estemos al tanto de los acontecimientos, pero más que eso, tengamos una actitud activa para ayudar a la gente a librarse de las cosas que van a venir sobre este mundo. Pastor, siguen llegando preguntas y nos piden, nos insisten por aquí de manera puntual, ya casi en los últimos minutos del espacio, no dejarle pasar sin plantearle este tema. Hay una tesis planteada de que el surgimiento del coronavirus por grandes potencias para afectar situaciones económicas, haciendo experimentos, creando en laboratorio, en fin. Usted como un hombre muy bien informado, ¿qué puede decirnos sobre eso? Bueno, quizás no sea tan informado en ese tipo de doctrinas conspiratorias. Yo creo que, como dice la Biblia, todos los pensamientos del ser humano son de continuo al mal. Y que nosotros tenemos ejemplos históricos muy cercanos de hasta dónde puede llegar la maldad humana. 1939 a 1945, 6 millones de personas fueron vilmente asesinadas en los campos de concentraciones de los nazis alemanes. Yo no dudo que el ser humano sea capaz de entrar a un laboratorio y gestar elementos para destruir a su prójimo, porque la Biblia lo que dice es que nosotros somos malos desde los pies a la cabeza y que no hay nada bueno en nosotros. Así que que el ser humano es capaz de hacer eso, estoy completamente convencido. Pero cada vez más los científicos están hablando de que el foco de propagación del coronavirus fue la ingesta o de un murciélago o de otro animal que ahora no recuerdo, el pangorín. Es el otro animal que tiene de forma natural la cepa del coronavirus que está afectando al ser humano hoy. Así que, aunque no descarto la habilidad demoníaca que tiene el ser humano de buscar la forma de dañar a su prójimo, tampoco descarto que este problema vino como resultado de consumir animales que la palabra de Dios prohíbe. Por otro lado, si hubo una acción conspirativa de las grandes potencias del mundo, pareciera que el asunto le salió completamente al revés. Porque los países más pobres son los que menos afectados están siendo por el caso. Y que las grandes potencias del mundo son las que están colapsando. Yo no creo, con el perdón de los amigos que puedan ver una teoría conspirativa en eso, yo no creo que Estados Unidos conspiraría contra su propia economía. Yo creo que los americanos, si hay algo que cuidan, es su dinero. Y por la única razón, bueno, una de las razones por las que el señor Trump es presidente de este país y pareciera que pudiera continuar siendo, es porque a los americanos no le importa más nada que no sea el dinero.
la economía de lo material. Velan eso y están muy pendientes de eso, y si hay una nación que está siendo afectada financieramente, es Estados Unidos. Son las grandes potencias europeas. Los miembros del G8 no son los que están sufriendo. Los miembros del G8 son los que están sufriendo. No son los países del centro africano o del sur de África, o los países del sudeste asiático, los más pobres del sudeste asiático, no los ricos. No, son las grandes potencias del mundo las que están siendo sacudidas con este problema. Así que si hubo una acción conspirativa de parte de ellos, entonces pareciera que el asunto se les revirtió a ellos mismos, porque están muriendo más personas y la economía de esas naciones están siendo más afectada que la economía de los países tercermundistas. Así que, vuelvo y repito, yo creo que el ser humano es capaz de eso y mucho más, pero me da la impresión de que esto fue el resultado más de haber desobedecido las leyes alimentarias de Levítico 11 y Deuteronomio 14 que una acción orquestada por el ser humano para destruir al propio ser humano. Sí, cómo no. Adelante, Pato Rodríguez, ¿qué tenemos por allá? Bueno, por aquí ya el tiempo ha concluido ya. Podemos decir que si usted tiene alguna otra pregunta, doctor. Bueno, ya el pastor ha explicado, algunos amigos estaban pasando por aquí más preguntas en el sentido de qué podría esperarse después de esto, sin pedirle que sea, como él ha dicho en su mensaje, absoluto en sus exposiciones, qué viene después, qué se espera. Pastor, ya de manera puntual. Bueno, no entiendo la naturaleza de la pregunta en función de qué se espera, si es en función de la enfermedad. La pregunta la han hecho en el contexto de tiempos bíblicos, proféticos, de momentos. Un poco, usted hablaba ahorita a otra pregunta, ¿en qué momento vivimos? Y entonces, pues cuando ocurren estos acontecimientos, la gente se pregunta en el lenguaje llano, ¿cuál será la próxima? Y después de esto, ¿qué? Entonces, en términos proféticos, podría preverse con más o menos precisión qué viene después. Yo, más que qué viene después, yo diría que deberíamos preguntarnos en qué haremos ahora. Sí. ¿Qué haremos ahora? Es la pregunta del millón. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Yo creo que ahora nos toca hacer lo que nos corresponde a nosotros, tratar de decirle al mundo que la única solución a los problemas es nuestro Señor Jesucristo, que los gobernantes y los científicos eventualmente darán una solución al problema del coronavirus. Yo creo que sí, que lo podrán contener con las cuarentenas que se han estado llevando a cabo, que se podrá crear una vacuna y que el pánico que estamos viviendo luego lo veremos como algo superado por la humanidad. Pero hay cosas mucho más peligrosas, y son las que deben hacernos poner nuestra esperanza en Cristo. Y si los seres humanos un día le encuentran la solución al coronavirus, hay un virus que no tendrá solución en esta tierra, y que este virus seguirá generando otros y otros y otros, y que el año pasado fue Zika, y que antes fue el H1N1, y que después era el ébola, y que en los 80 era el SIDA, y que luego vendrá otro virus y otra enfermedad, y siempre el pecado buscará la manera de generar cosas que puedan asustarnos y llenarnos de temor. Y entonces lo que nosotros necesitamos es la solución al problema del pecado. Y la solución al problema del pecado es Cristo. Y para eso debemos salir y predicar con poder ese mensaje. Salir cuando llegue el momento, no ahora. Ahora no es el momento de salir. Ahora es el momento de estar en la casa, de estar quieto y aprovechar estos recursos tecnológicos que Dios nos ha dado para llevarle esa esperanza y esa quietud que el mundo necesita, pero que solamente puede ser resultado de tener a Cristo en el corazón. Mi pasos dejo, dijo Cristo, mi pasos doy, pero no como el mundo la da.
no como el mundo la da. Y entonces estamos llamados a nosotros a ofrecerle esa paz que la gente necesita para tener sosiego en medio de tanta incertidumbre. Yo creo... Pregunta también, pastor, perdón, si estamos ya en el tiempo de angustia. Nos apuntaron en uno de las personas que están conectados. Muy bien. Yo creo que el tiempo de angustia de Daniel 12.1 no, porque el tiempo de angustia de Daniel 12.1 es un tiempo de angustia generalizado que vendrá precisamente en el contexto del derramamiento de las 7 plagas de Apocalipsis 15 y 16. Entonces, no estamos viviendo en ese tiempo de angustia, pero yo creo que el tiempo de angustia es una experiencia que cada uno de nosotros la experimenta en su propia situación. Probablemente a mí no me toque enfrentar la angustia que vendrá como resultado del derramamiento de las 7 plagas, porque quizá ya estaré muerto para ese tiempo. Pero eso no significa que yo esté ahora viviendo una angustia y que ahora yo necesito sentir que Miguel se va a levantar a pelear por mí y a darme la seguridad de la victoria en medio de esta circunstancia. Entonces, por eso es que digo que nosotros tenemos que llevar ese mensaje de paz y de esperanza a la gente, no diciéndole a la gente que ahora hay una solución para los problemas humanos, pero sí diciéndole a la gente que Cristo sí tiene solución a los problemas humanos y que solamente la enfermedad desaparecerá de la historia humana cuando la nueva Jerusalén descienda y Jesús pueda crear de nuevo este planeta y crear un mundo donde ya no habrá más pena, ni muerte, ni dolor, porque todas las cosas antiguas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que si nosotros cumplimos con nuestro papel, los demás elementos de la cadena profética que están pendientes de cumplirse, llámese fuerte pregón, llámese zarandeo, llámese derramamiento de las plagas, tiempo de angustia, cierre del tiempo de gracia, todas esas cosas que están por venir dependen de que nosotros hagamos la que nos corresponde a nosotros, que es la predicación de la palabra. Entonces, mi llamado para nosotros en este momento es: no estemos pendientes de lo que vendrá en el futuro, estemos pendientes de qué podemos hacer para ayudar a la gente ahora a tener un encuentro con su Dios, y que en medio de la angustia y del temor que vive el mundo en este momento, al final el nombre de Dios pueda ser glorificado en la vida de aquellos que por las circunstancias que les ha tocado vivir han decidido poner la mira en las cosas de arriba. Gracias, pastor. Quisiéramos seguir complaciendo a la gente que está en medio en la transmisión con sus preguntas, pero el tiempo es el que manda. De modo que ahora pasamos con el coordinador de todo este proyecto, pastor Luis Alberto Rodríguez, para el cierre formal de la misma. Adelante, pastor. Bien, gracias, doctor. Bien, en este momento ya vamos a cerrar. Nos queda orar y de todo corazón agradecer al pastor Polanco por estar con nosotros, aceptar la invitación y seguir orando para que Dios siga manifestándose en medio de esta crisis que está viviendo actualmente el mundo. Agradecer también al doctor Glass, a Alexis, a Joel y a cada uno de los que se han conectado. También saludar a los que están todavía en la transmisión, el pastor Euris Paulino, nuestro presidente. Está Alejandro Bastardo, entiendo que está por ahí el licenciado Alex, la licenciada Lady, Abigail Ladú, Candelario del Villar. Yo sé que hay un grupo que está conectado y ese grupo que ha estado conectado no solo están ellos, sino también su familia. Está allí el pastor Jorge Luis Rodríguez, mi amigo, pastor Andrés Jiménez, Ismael Méndez, pastor Ismael Méndez, doctora Peroso, Christopher Núñez, Edwin Rosa Jr., Natalie, Nicole Glass, Tania, Yaneris Pérez. Bueno, hay un grupo que ha estado
conectado y que sabemos que ha sido de bendición. Solamente queremos orar para que Dios de esta forma continúe bendiciendo a esas personas que se han visto afectadas en medio de esta crisis, especialmente nuestros hermanos, los pastores que mencionaba el pastor Polanco hace un momento. Vamos a seguir orando por ellos y agradecer a nuestra iglesia. Una cosa, un detalle más, el siguiente, ya mañana, habrá una transmisión a partir de mañana con nuestra asociación, donde habrá una semana especial de oración del domingo al viernes, que se estará transmitiendo por estos medios también. Y el próximo sábado, entonces, vamos a tener la intervención de nuestro presidente, el pastor Euris Paulino. Así que agradezco también a Abel Jiménez y su familia, Magnolia, Mabe, Abelito, por participar con nosotros en las alabanzas. Dios les bendiga. Pastor Polanco, por favor, despídanos en oración. Padre Celestial, el mundo está viviendo una situación llena de incertidumbre. Pero no solamente el mundo, sino también los hijos tuyos que estamos dentro de este planeta. Por eso queremos pedirte, Padre querido, que tu mano poderosa pueda intervenir y dar una solución que frene la propagación de este virus malvado que está sembrando el terror y la muerte en todo el territorio de este planeta. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas iluminar la mente de los líderes políticos, de los científicos, de los médicos, de esos hombres y mujeres que día tras día exponen su vida tratando de buscar una solución a este problema. Te pedimos también, oh Señor, para que la ciudadanía pueda entender la gravedad del problema de salud por la que estamos atravesando y que cada uno de manera individual pueda hacer lo mejor posible para evitar ser un foco de infección. Pero de manera muy especial, Señor, queremos pedirte por los enfermos de tu pueblo, para que tu mano santa pueda posarse sobre ellos de manera muy, muy especial, porque son los casos que hemos conocido. Queremos pedirte por esos 5 colegas que están atravesando por esta situación tan difícil, por haber sido contaminados con el COVID-19. Tú conoces quiénes son, tú conoces a su familia, a sus esposas, a sus hijos. Queremos pedirte, Señor, que en medio de esta circunstancia tú puedas estar a su lado y que tú puedas abrirle el mar, darle una opción que les permita a ellos ver tu mano poderosa actuando en favor de sus vidas y que al final de esta prueba ellos puedan tener un mejor conocimiento de ti y que tu nombre pueda ser glorificado en la vida de ellos y a través de ellos en la vida de mucha gente. Señor, gracias porque en medio de estas circunstancias tú nos permites ser entes que puedan llevar tranquilidad y paz a un mundo que parece no tener ningún tipo de esperanza en medio de esta incertidumbre. Permite que tu pueblo pueda ser un foco de luz en medio de la oscuridad y que esa paz que tú nos das a nosotros en medio de la tormenta podamos transmitirla con eficacia a aquellos que están necesitando de una palabra de aliento ahora. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Tengan todos un resto de sábado feliz. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación.